Imagínense el sabor del metal fundido derramándose como un torrente pesado por su garganta. Cuenta la leyenda que fue así, ahogándose en oro líquido, como encontró su fin el hombre que poseía la mitad de Roma. Pero incluso este mito macabro palidece ante la realidad, que resultó ser mucho más cínica y aterradora que cualquier ficción. Hoy les contaremos la anatomía de una catástrofe, la historia de cómo el oligarca más rico de la antigüedad decidió que con dinero se podía comprar el genio militar y condujo a 40.000 hombres directo al infierno. Les espera un relato sobre la traición de guías que llevaron a las legiones en círculos por un desierto ardiente y sobre un ataque psicológico con tambores de guerra, cuyo sonido enloquecía incluso a los veteranos más curtidos. Descubrirán por qué la cabeza cercenada de un general romano se convirtió no solo en un trofeo, sino en utilería real para una obra de teatro durante un banquete real, provocando el deleite de los espectadores. Cómo la codicia de un anciano destruyó a una generación de jóvenes. Qué monstruoso paquete enviaron los enemigos a un padre justo en medio de la batalla. Y es cierto que los vencedores convirtieron su muerte en la ironía más cruel de la historia. Miren hasta el final. El desenlace de este drama impacta más que cualquier película de suspenso de Hollywood. Imaginen el sabor del metal. No el de la plata fría y dura de una moneda que prueban habitualmente con los dientes para verificar su autenticidad. No. Imaginen el sabor del fuego líquido y fundido, que se vierte como un flujo pesado y viscoso en su garganta. No es solo dolor físico, es la ironía del destino misma, fundida en oro. La leyenda dice que así terminó sus días Marco Licinio Craso. Los partos, gente de Oriente, a quienes él consideraba bárbaros, le dieron la última y más cruel lección de economía. ¿Deseabas el oro más que nada en el mundo? Pues sáciate de él por completo. La historia que comenzamos hoy no es una lista seca de fechas y batallas de un libro escolar. Es la anatomía de un desastre. Es un thriller oscuro, sucio e increíblemente aleccionador sobre cómo un hombre, poseyendo una fortuna capaz de comprar estados enteros, decidió que el dinero podía comprar incluso el talento militar. Y este error le costó a Roma toda una generación de muchachos jóvenes, cuyos huesos quedaron para siempre blanqueándose en las arenas de Mesopotamia. Nos trasladamos al año 53 a.C., a una época en la que la República ya se desmoronaba y el aire estaba impregnado del olor a sangre inminente. Pero antes de ver cómo las legiones romanas marchan al infierno, debemos entender quién las llevó allí. ¿Quién era ese anciano cuyas ambiciones resultaron ser más grandes que su sentido común? Marco Licinio Craso, un nombre que en Roma inspiraba no tanto respeto, sino miedo y envidia. Si le hubieran preguntado a un romano en el foro quién era el dueño de Roma, no habría nombrado a los cónsules ni a los senadores. Habría susurrado este nombre. Craso no era simplemente rico, era indecente y monstruosamente rico. Su fortuna se estimaba en 200 millones de sestercios. Para que entiendan la magnitud, este hombre podría haber mantenido a todo el ejército de la República Romana con sus ahorros personales durante varios años sin arruinarse. Era el banquero del mundo, el acreedor de reyes y dueño de la mitad de los bienes raíces en la ciudad eterna. Pero, ¿cómo ganó ese dinero? Oh, esa es la parte más cínica de nuestra historia. Craso no era un creador, era un buitre. Imaginen las estrechas callejuelas de Roma, una noche calurosa, olor a quemado. Las casas de madera, pegadas unas a otras, se encienden como paja seca. Un incendio en Roma no es una emergencia, es una sentencia. La gente corre a las calles salvando a sus hijos y pertenencias. Los gritos de terror se mezclan con el crujido de las vigas cayendo. Y ahí aparece él. ¿El Salvador? Nada de eso. Aparece Marco Craso con su escuadrón personal de 500 esclavos arquitectos y albañiles. Se paran y miran cómo arde la casa de alguien. El dueño, llorando, suplica ayuda. Y entonces Craso hace una oferta. Ofrece comprar esa casa en llamas. Ahora mismo. Por una miseria. Por unos centavos que representan solo una pequeña fracción del valor real. Era, quizás, el plan de negocios más cruel de la antigüedad. Si el dueño aceptaba, los esclavos de Craso se lanzaban de inmediato a apagar el fuego. Eran profesionales en su oficio. Salvaban la casa, la reparaban y se convertía en propiedad de Craso.
quien luego se le alquilaba al antiguo dueño a un precio exorbitante. Si el propietario se negaba a vender, Bueno, Craso y su equipo simplemente se quedaban mirando cómo la propiedad se convertía en cenizas. Vende o arde. Una elección que no lo era. Así compró gran parte de Roma, sobre el dolor ajeno, sobre cenizas y lágrimas. Era un hombre que monetizaba la catástrofe. Deben sentir este perfil psicológico. No es solo un comerciante codicioso, es un sociópata de alto nivel para quien las personas eran solo líneas en un libro de contabilidad. A Craso le gustaba repetir una frase que se convirtió en su credo. Nadie puede llamarse rico si no es capaz de mantener a una legión entera con sus ingresos anuales. Piensen en esas palabras. No medía la riqueza en villas, ni en estatuas, ni en cantidad de esclavos. La medía por la capacidad de comprar muerte y violencia. Una legión es una herramienta de guerra. Para Craso, la guerra era simplemente otra inversión, un activo de alto riesgo. Su influencia era ilimitada. Prestaba dinero a políticos jóvenes y ambiciosos, sabiendo que algún día llegarían al poder y estarían en deuda con él. Tenía atrapada en deudas a la mitad del Senado. Incluso el gran Julio César, al principio de su carrera, estaba endeudado hasta el cuello con Craso. En esencia, Craso compró a Julio César como quien compra un caballo de carreras prometedor. Parecería que, ¿qué más se puede desear? Tienes todo el oro del mundo. Mueves los hilos y las marionetas en togas bailan a tu ritmo. Eres el hombre más influyente en el imperio más poderoso de la historia. Siéntate en tu villa, bebe vino de Falerno y disfruta de la vida. Pero aquí entra en juego ese orgullo herido que es más terrible que cualquier codicia. Craso era viejo. Ya tenía más de 60 años, una edad venerable para un romano. Y a pesar de todo su oro, se sentía un fracasado. ¿Por qué? Porque en Roma el dinero provocaba envidia. Pero la verdadera grandeza, la verdadera inmortalidad, solo la daba la gloria militar, el triunfo. Craso miraba a sus contemporáneos y rechinaba los dientes. Cneo Pompeyo Magno, joven, carismático, favorito de la multitud. Había conquistado el Oriente, había expandido las fronteras de la República, su nombre resonaba. Julio César. Ese advenedizo a quien Craso patrocinaba, ahora conquistaba la Galia, enviando a Roma informes de sus victorias que se leían en las plazas como novelas de aventuras. ¿Y qué tenía Craso? ¿La represión de la rebelión de esclavos de Espartaco? Sí, venció a Espartaco, pero incluso esa victoria se la robó a medias Pompeyo, quien acabó con los restos de los esclavos fugitivos. Para un aristócrata romano, una victoria sobre esclavos era una victoria sucia. No había honor en ella. Era una operación policial, no una guerra. En el fondo, este multimillonario era un hombre profundamente acomplejado. le parecía que susurraban a sus espaldas, que lo consideraban simplemente un saco de dinero, una billetera sin espada. Y este pensamiento lo corroía por dentro como el óxido. Necesitaba su propia guerra, su propia gran campaña, su propio momento de Alejandro Magno. Necesitaba un lugar donde pudiera superar tanto a Pompeyo como a César, y su mirada se posó en el oriente, en Partia, el Imperio Parto, una potencia misteriosa y rica, heredera de la antigua Persia, seda, especias y, por supuesto, oro. Montañas de oro. Craso se convenció a sí mismo de que sería un paseo fácil. No veía en los partos a un oponente digno. A sus ojos eran déspotas orientales afeminados que huirían al primer avistamiento de las águilas romanas. No planeó una estrategia compleja. En su cabeza ya sonaban las fanfarrias del desfile triunfal por Roma. Ya veía cómo la multitud, que antes solo envidiaba su dinero, ahora rugía de emoción, saludándolo como conquistador. Ese fue el principio del fin. Un velo dorado le cubría los ojos. No quería escuchar a los consejeros, no quería estudiar geografía. Creía que su suerte, la que lo había convertido en el hombre más rico del mundo, no lo abandonaría en el campo de batalla. Olvidó la regla principal del inversor. Los éxitos pasados no garantizan resultados futuros, especialmente cuando cambias la bolsa de valores por el campo de batalla y el estilete por el gladius. Roma se congeló en la espera. Las intrigas políticas se entrelazaban en un nudo apretado, y en el centro de ese nudo estaba Marco Licinio Craso, listo para apostar no solo dinero, sino el destino de la República.
aún no sabía que estaba firmando una sentencia de muerte no solo para él, sino para miles de aquellos que confiaron sus vidas en él. Las sombras de sus grandes rivales, Pompeyo y César, se cernían sobre él, empujándolo al borde del abismo. Y él dio ese paso. Estamos en el año 55 a.C. Respiren este aire. ¿Lo sienten? No hay frescura en él. El cielo romano está cubierto no de nubes, sino de una densa y asfixiante niebla de intrigas políticas. La República agoniza, atrapada en el puño de 3 hombres. Los historiadores llamarán a este tiempo el primer triunvirato, pero seamos honestos, era un sindicato criminal. 3 padrinos que se repartieron el mundo como una pizza. Cneo Pompeyo, Julio César y nuestro héroe, Marco Licinio Craso. Desde fuera, esta alianza parecía un monolito, una roca indestructible contra la que rompían las olas de la indignación del Senado. Pero por dentro era un frasco con arañas, y la araña más hambrienta, más venenosa y a la vez más vulnerable en ella, era precisamente Craso. Mírenlos. Aquí está Pompeyo el Grande, el hombre del cartel, favorito de los dioses. Pasó a sangre y fuego por el oriente, anexó nuevas provincias, y Roma lo aplaudió tanto que temblaron los muros del Capitolio. Aquí está Julio César, el lobo joven que justo ahora, en estos mismos minutos, está redibujando el mapa de la Galia, enviando al Senado informes escritos con el estilo del mejor dramaturgo. Cada una de sus batallas es una leyenda, cada decisión es una jugada genial. ¿Y quién es Craso en esta compañía de titanes? La billetera, el banquero, el patrocinador. Para un hombre con un ego como el de Craso, esto era una tortura peor que la crucifixión. Imaginen lo que es, ser el hombre más rico del universo conocido, pero ver en los ojos de la multitud no adoración, sino cálculo frío. Cuando Pompeyo entraba a la ciudad en el carro del triunfador, el pueblo enloquecía de emoción. Cuando Craso caminaba por el foro, la gente susurraba sobre los intereses de los préstamos y las casas quemadas. Tenía 60 años. Según los estándares de la antigüedad, una vejez profunda, tiempo para escribir memorias y cuidar nietos. Pero Craso se sentía como un niño a quien no dejaron jugar. Envidia. Una envidia pegajosa y negra hacia la gloria de sus socios quemaba sus entrañas más que cualquier veneno. Miraba a César y no veía a un aliado, sino un espejo de su propia insuficiencia. Él tiene la gloria, yo solo tengo oro. Entonces compraré la gloria con oro. La lógica de Craso era simple y monstruosa. Necesitaba una guerra, no una pequeña escaramuza victoriosa, no reprimir una revuelta de esclavos. Eso es para los conserjes, no para los héroes. Necesitaba una guerra de la magnitud de Alejandro Magno. Necesitaba un enemigo cuya derrota eclipsara tanto las campañas galas de César como los triunfos orientales de Pompeyo. Y tal enemigo solo había uno: Partia. El reino de Partia. Una enorme potencia que se extendía por los territorios de los actuales Irán e Irak. Era otro mundo. Un mundo donde gobernaban los reyes de reyes, donde el desierto dictaba sus leyes y los jinetes nacían en la silla de montar. Pero Craso no veía la amenaza, solo veía oportunidades. Miraba el mapa de Oriente y no veía montañas ni desiertos, sino una caja fuerte bancaria abierta. Para él, Partia era un tesoro gigante que simplemente olvidaron cerrar con llave. Ya calculaba las ganancias: toneladas de oro, caravanas de seda, miles de esclavos. En su imaginación febril, la guerra se convertía en una grandiosa redada de saqueo. Pero había un problema, un pequeño inconveniente legal. Roma no tenía razones para atacar a Partia, ninguna en absoluto. Existía un tratado de paz entre los estados. Los partos no realizaban incursiones, no insultaban a los embajadores, no amenazaban las fronteras. Desde el punto de vista del derecho romano y, lo que es más importante, de la religión romana, esta sería una guerra injusta. Y los romanos eran supersticiosos. Creían que los dioses ayudaban solo a aquellos que luchaban por una causa justa. Pero a Craso le importaban poco los dioses. Yo soy mi propio Júpiter, probablemente pensaba mientras firmaba las órdenes de movilización. En Roma estalló un escándalo. Los senadores,
Esos viejos lobos con togas blancas estaban furiosos. Gritaban que Craso atraía una maldición sobre la República, que no se podían violar los juramentos hechos a los dioses. Pero, ¿qué son los gritos de los senadores contra el tintineo de las monedas? Craso usó su herramienta favorita, el soborno. Tapaba bocas con oro, compraba el silencio de los tribunos, pagaba la lealtad de las personas necesarias. Se comportaba no como un general preparándose para defender a la patria, sino como un empresario impulsando una adquisición hostil de un competidor. El triunvirato, ese monstruo de 3 cabezas, funcionó de nuevo. Pompeyo y César, aunque entendían la locura de la empresa, apoyaron a su socio. Necesitaban que Craso estuviera ocupado en el oriente mientras ellos se repartían el poder en el occidente. De hecho, le dieron una licencia para matar. Y así, la máquina de guerra comenzó a rechinar sus engranajes. Craso recibió el gobierno de la provincia de Siria. Esa fue su cabeza de puente. Comenzó a reclutar legiones, pero no eran soldados que lucharan por una idea o por la defensa de su hogar. Eran mercenarios, aventureros, deudores huyendo de sus acreedores y simplemente chusma que mordió el anzuelo de las promesas de dinero fácil. Craso les prometió montañas de oro. No hablaba de táctica, ni de disciplina, ni de las dificultades de la marcha. Hablaba del botín. No vamos a pelear, vamos a enriquecernos. Este mensaje se leía en cada una de sus acciones. Se comportaba como si la victoria ya estuviera en su bolsillo. Pasaba horas no estudiando mapas del terreno o la táctica de la caballería parta, sino haciendo inventario de los tesoros de los templos que planeaba saquear. Su cuartel general no recordaba a un puesto de mando, sino a la oficina de un prestamista. Los oficiales discutían no sobre maniobras, sino sobre cómo se repartirían la piel de los osos partos aún no cazados. Era una embriaguez de poder en estado puro. El complejo de inferioridad, multiplicado por una impunidad absoluta, engendró una ceguera monstruosa. Craso ni siquiera intentaba ocultar sus intenciones. Decía abiertamente que su objetivo no era solo Bactria o la India, sino el Océano Oriental. Quería llegar hasta el fin del mundo, allá donde sale el sol. Quería convertirse en el nuevo soberano de Oriente. Un anciano que apenas se mantenía en la silla de montar, soñaba con los laureles del mayor conquistador de todos los tiempos. ¡Qué ironía! Un hombre que toda su vida contó cada moneda, ahora estaba dispuesto a lanzar a la balanza del destino las vidas de 40.000 ciudadanos romanos solo para satisfacer su vanidad. Y Roma observaba. Roma contenía la respiración. En el aire flotaba un pesado presentimiento de desastre. La gente entendía. Esta no es una guerra común. Es el capricho de un oligarca que decidió jugar a los soldaditos con personas vivas. Pero nadie podía detenerlo. El volante estaba en marcha. Las legiones se formaban en columnas, las armas se afilaban, las provisiones se cargaban en carretas. El ídolo dorado de la codicia enderezó los hombros y se preparó para dar el primer paso hacia su perdición. Y este paso debía comenzar en las puertas de la ciudad eterna, donde a Craso le esperaba la última advertencia. Una advertencia que a cualquier persona normal le helaría la sangre en las venas, pero que nuestro héroe, cegado por el brillo de la gloria futura, prefirió ignorar. La ira de los dioses ya lo esperaba en el umbral, encarnada en la figura de un solo hombre decidido a desafiar al ciudadano más rico de la República. Puerta Capena de Roma, noviembre del año 55 a.C. Por lo general, aquí hay ruido. El crujido de las carretas, gritos de comerciantes, el pisar de las sandalias. Pero hoy hay un silencio que zumba en los oídos. Un silencio que solo rompe el crepitar del fuego en un brasero de sacrificios. En la puerta está el tribuno Atello Capitón. No es un guerrero, es un funcionario, pero ahora parece más aterrador que cualquier gladiador. Intentó detener a Craso con leyes, intentó detenerlo con arrestos, pero otros tribunos lo apartaron. Y ahora a Atello le queda una última arma, un arma contra la cual el oro es impotente, la maldición. Cuando Marco Craso, brillando de confianza y con costosas armaduras, se acercó a la salida de la ciudad, Atello no se abalanzó sobre él con una daga. Arrojó incienso al brasero y levantó las manos al cielo, y comenzó a gritar. Plutarco escribe que gritaba los nombres de dioses antiguos, olvidados y terribles, de cuya sola mención a los supersticiosos romanos se les ponían los pelos de punta. Te maldigo, Craso. Maldigo tu codicia. Maldigo cada paso tuyo. Que la tierra bajo tus pies se convierta en fuego y el agua en veneno. Imaginen esta escena.
7 legiones, 40.000 hombres, pasan junto al sacerdote enfurecido. Los soldados bajan la vista, escuchan estas palabras. Un legionario romano no teme la muerte por la espada, pero teme a muerte la ira de los dioses. Ven en esto un mal presagio. ¿Y qué hace Craso? Se ríe. Se sacude la maldición como si fuera una mosca molesta. Que grite, piensa. El perro ladra, la caravana avanza. Para él, estos rituales antiguos son solo teatro para la plebe. Cree solo en un dios, en el dios de la suerte que lo hizo multimillonario. Aún no sabe que la maldición de Atello funcionará con una precisión aterradora, pero no por magia, sino porque el miedo ya se ha instalado en los corazones de sus soldados, corroyendo la disciplina como el óxido. El ejército se movió hacia el oriente. La marcha fue rápida, demasiado rápida. Craso arreaba a la gente como ganado al matadero. Incluso el mar intentó detenerlo. El cruce en invierno desde Brindisi se tornó en tormentas, perdió varios barcos, pero esto no lo hizo entrar en razón. Desembarcó en Siria e inmediatamente, sin reconocimiento, sin preparación, se lanzó a saquear templos. Jerusalén, Hierápolis, sacaba el oro de los tesoros, gastando un tiempo precioso que debía haber dedicado a la instrucción de los reclutas. Y entonces llega el momento de la verdad, el momento en que la historia aún podía reescribirse. Llega donde Craso, el rey de Armenia, Artabasdes, no es solo un aliado, es el hombre más inteligente de su tiempo, que conoce a los partos como la palma de su mano. Trae consigo 6.000 jinetes con armadura completa, es su guardia personal, y le hace a Craso una oferta que es imposible rechazar. Si tienes aunque sea una gota de cerebro. Ve por mis tierras, dice Artabasdes. Ve por Armenia. Allí hay montañas. La caballería parta es su fuerza principal, pero en las montañas los caballos son inútiles. Allí no podrán rodearte. Te daré otros 10.000 jinetes y 30.000 soldados de infantería. Proveeré de comida a tu gente. Los golpearemos desde arriba y estarán condenados. Escuchen este plan. Es genial en su simplicidad. Es una ruta segura, es suministro, es la neutralización de la carta principal del enemigo. Cualquier legado, cualquier centurión, cualquiera que alguna vez haya sostenido una espada, se habría aferrado a esta oferta con ambas manos. Pero Craso no es militar. Craso es inversor. ¿Y qué odia un inversor? Los largos plazos de retorno. El camino a través de las montañas es largo, es un desvío, es pérdida de tiempo. Y Craso tiene prisa. Le parece que mientras él escala las rocas de Armenia, alguien más podría saquear las ricas ciudades de Mesopotamia. Mira el mapa. Una línea recta a través del desierto le parece más corta. No, le responde al rey. Iré directo. A través del Éufrates, al corazón mismo. Artabasdes lo mira con horror. Entiende que tiene ante sí a un demente. El rey da vuelta a los caballos y se va, lanzando al final una frase que podría haberse convertido en el epitafio de toda esta campaña. Vas hacia donde las flechas eclipsarán el sol. Craso solo sonrió con desdén. Eligió el camino a través de una llanura plana como una mesa. Un tanódromo, ideal para la caballería pesada parta. Él mismo puso la cabeza de su ejército en el Tajo. Las legiones se acercan al río Éufrates, la frontera de los mundos. Aquí, cerca de la ciudad de Ceugma, había que cruzar a la orilla enemiga, y de nuevo la naturaleza parecía gritar, ¡detente! Se desató una tormenta terrible. Los truenos retumbaban tanto que los caballos se soltaban de sus ataduras. Un rayo cayó justo en el lugar donde debía estar el campamento. Cuando comenzaron a trasladar los estandartes, lo más sagrado de la legión, parecían haberse adherido a la tierra. Los portadores de las águilas no podían moverlos. Un mal presagio. Un presagio monstruoso. Los soldados susurraban, «Los dioses no nos dejan pasar». Pero Craso fue inflexible. Ordenó construir un puente. Y cuando el último legionario pisó la orilla parta, Craso ordenó destruir ese puente. Pensaba que con esto inspiraría a los soldados. Dijo, «Destruí el puente para que ninguno de ustedes tenga la tentación de huir. ¡Victoria o muerte!». Pero los soldados escucharon otra cosa. Escucharon el sonido de la tapa de un ataúd cerrándose. Entendieron. No hay vuelta atrás. Los cortaron de su hogar, de la esperanza, de la vida.
Caminaban por la orilla del río, manteniendo al menos alguna conexión con el agua y la flota que traía las provisiones. Era la única decisión correcta, mantenerse cerca del río. El agua protegía un flanco y daba vida en ese calor. Pero la codicia de Craso volvió a jugarle una mala pasada. Los exploradores informaban: no hay rastros de un gran ejército. Solo huellas de cascos yendo hacia la profundidad del desierto. ¡Huyen!, decidió Craso. Los partos se asustaron. Se llevan los tesoros. Se apoderó de él la fiebre del oro. No temía la derrota, temía que el enemigo huyera con el botín. Justo en ese momento, cuando las dudas y la sed de lucro luchaban en el alma del viejo general, apareció una figura en el horizonte. Un jinete solitario, envuelto en ropas polvorientas. No se parecía a un catafracto parto con armadura brillante. Parecía un lugareño, como un hombre que conoce cada grano de arena en este páramo maldito. Se acercaba a la vanguardia romana con seguridad, con una sonrisa en el rostro, como un viejo amigo apresurándose al encuentro. Se llamaba Abgar, o como lo llamaban los romanos, Ariobarzanes, un jefe de una tribu árabe que alguna vez sirvió al mismísimo Pompeyo. Craso vio en él la salvación, un guía enviado por el destino mismo. Ariobarzanes saltó del caballo, se inclinó ante el general romano y con fervor comenzó a decir exactamente lo que Craso tanto ansiaba escuchar. Sus palabras eran dulces como sorbete oriental y venenosas como el aguijón de un escorpión. Hablaba del miedo de los partos, de que su rey Orodes temblaba y se preparaba para huir a la lejana Escitia, abandonando sus capitales. ¿Por qué van a lo largo del río, Imperator?, preguntó insidiosamente el árabe, señalando con la mano el mar de arena infinito y ardiente que se extendía más allá del horizonte. El enemigo está allá. Si cortamos camino directo a través de la estepa, los tomaremos por sorpresa, interceptaremos sus convoyes. Oro, mujeres, gloria. Todo está allá, a solo unos días de camino. Pero hay que darse prisa antes de que se escapen. Los ojos de Craso se encendieron. Miró a sus soldados cansados y sudorosos cargando pesados escudos. Luego miró al río que daba frescura. Y finalmente, miró hacia donde señalaba el dedo del árabe, al vacío, al espejismo temblando sobre la tierra ardiente. La razón susurraba: quédate junto al agua. La codicia gritaba: ve y toma lo tuyo. Y Craso dio la orden de girar, lejos del agua, lejos de la seguridad, hacia la profundidad de las arenas, donde la única referencia era la espalda de este extraño y sonriente guía que llevaba a 7 legiones romanas directo a las fauces del diablo. Miran a este hombre, Ariobarzanes, y ven la encarnación de la hospitalidad oriental. Caracolea en su corcel ligero alrededor de la pesada y torpe columna de legionarios, como si bailara. Sonríe, anima a los soldados, bromea con los centuriones. Dice exactamente lo que quiere escuchar un viajero cansado. Un poco más, amigos. El oro ya está cerca. Los arenes reales los esperan. Para Craso se convirtió no solo en un guía, sino en la confirmación de su propia genialidad. Pues si un jefe local se pasó al lado de Roma, significa que Roma es invencible. Craso no notó un detalle. En los ojos del árabe no había lealtad. En ellos había el brillo frío de un jugador que ya conoce el final de la partida, pero disfruta cada movimiento. Este hombre era un agente doble, el mejor espía del general Surena, y su tarea era simple: llevar a la bestia romana tan lejos en el desierto que muriera allí de sed incluso antes de que se disparara la primera flecha. Las legiones se desviaron de la orilla del Éufrates. Fue un momento decisivo. Al principio el camino parecía tolerable, tierra firme, arbustos raros, pero con cada hora, con cada milla, el paisaje cambiaba, volviéndose cada vez más hostil. El verde desapareció. El suelo firme dio paso a una arena suelta y movediza. Y entonces se encendió el sol. No ese sol suave de Italia bajo el cual maduran las uvas. Era el astro malvado y despiadado de Mesopotamia. No calentaba, derretía. El aire temblaba creando espejismos. El horizonte se desdibujaba. A los soldados les parecía que caminaban dentro de un horno gigante al rojo vivo. Imaginen a un legionario romano. Lleva cota de malla, casco, un escudo pesado scutum, 2 pilum,
espada Gladius. Más objetos personales, herramientas de trinchera, provisiones para varios días. El peso total del equipo es más de 40 kilogramos. Y con esta carga caminan por la arena profunda, hundiéndose hasta los tobillos en cada paso. El polvo tapa la nariz, la boca, los ojos. El sudor inunda la cara, escuece las abrasiones. El agua en las cantimploras se calienta tanto que es imposible beberla. Y el guía sigue arreándolos hacia adelante. ¡Más rápido! ¡El enemigo se va! Era una marcha de la muerte. Pero Ariobarzanes jugó su papel hasta el final. Los historiadores escriben que se acercaba a los infantes exhaustos y con burla preguntaba: ¿acaso creen que caminan por campaña, donde hay fuentes y sombra por todas partes? Esto es Arabia, hijitos. Y los soldados apretando los dientes seguían adelante, espoleados por la vergüenza y las órdenes. Craso iba en un carruaje o a caballo, protegido del sol por un baldaquino, y no sentía ese infierno por el que pasaba su gente. Estaba ciego. Casio, uno de sus mejores oficiales, sospechó algo malo. Llevó al guía a un lado y comenzó a interrogarlo con severidad. El árabe fingió inocencia ofendida, besó el borde del manto de Casio y juró por todos los dioses que los llevaba por el camino correcto. Y luego desapareció. Simplemente se disolvió en el espejismo del desierto. Dijo que necesitaba revisar el reconocimiento, poner orden en la vanguardia y galopó hacia adelante. Los romanos no lo volvieron a ver. La trampa se cerró. 7 legiones se quedaron solas en medio del océano de arena. Sin agua, sin puntos de referencia, sin entender dónde estaba el enemigo. Alrededor solo había un silencio zumbante y aterrador. Ni pájaros, ni viento, ni sonido. Solo el latido del propio corazón y la respiración pesada de miles de personas. La tensión crecía con cada minuto. Los soldados comenzaron a mirarse entre sí. ¿Dónde están los oasis prometidos? ¿Dónde está el enemigo corriendo en pánico? ¿Por qué caminamos directo a las fauces del vacío? La disciplina, esa vara de acero del ejército romano, comenzó a derretirse bajo el sol. Por las filas corrieron rumores de traición. Los oficiales intentaban mantener la calma, pero en sus ojos se leía el mismo miedo. Son profesionales de la guerra, acostumbrados a luchar contra personas. Pero aquí, su enemigo era la naturaleza misma, el espacio. Y de repente, este vacío explotó. En el horizonte aparecieron puntos. Eran los exploradores romanos que Craso había enviado adelante en la mañana. Pero no venían con paso firme, corrían. Los caballos estaban cubiertos de espuma, muchos jinetes estaban heridos. Trajeron una noticia que cayó sobre el estado mayor de Craso como una ducha helada en medio del calor. «¡Imperator!», gritaban jadeando. «Nos topamos con el enemigo. Son muchos. No huyen. Vienen directo hacia nosotros. A todos los mataron. Solo nosotros nos salvamos». La ilusión se desmoronó en polvo. Nadie huía. No había ningún miedo en los partos. Todo este tiempo, mientras Craso soñaba con botín fácil, lo llevaban como a un toro al matadero. Surena, el general Parto, esperaba justo aquí, en la llanura donde su caballería podía desplegarse con toda su fuerza. En este momento, a Marco Craso se le cayó la máscara de gran conquistador. Los testigos dicen que él, siempre tan seguro de sí mismo, de repente perdió la compostura. Comenzó a agitarse. Sus órdenes se volvieron contradictorias. Primero gritó formarse en línea ancha para no dejar que el enemigo flanqueara. Las legiones comenzaron a desplegarse, estirándose en una cadena delgada por kilómetros. Pero luego, presa del pánico, canceló la orden. ¡No! ¡En cuadro! ¡Todos en cuadro! Imaginen este caos. 40.000 personas intentan reorganizarse bajo el sol abrasador, en el polvo, sin entender qué pasa. Los centuriones gritan, las trompetas rugen, los estandartes se mueven de un lado a otro. Al final, los romanos se agruparon en un cuadrado enorme y denso. 12 cohortes de cada lado. Adentro, el convoy, la caballería y el propio Craso. Parecían una tortuga enorme y torpe que metió la cabeza en el caparazón y se quedó inmóvil esperando el golpe. Los soldados estaban hombro, con los escudos al frente. Miraban el horizonte tratando de ver al enemigo, pero el desierto estaba vacío. Solo se levantaba polvo a lo lejos, un polvo extraño y antinatural. Y un sonido.
Al principio bajo, al límite de la audición. Un zumbido bajo y vibrante. No se parecía al sonido habitual de las trompetas romanas o los cuernos galos. Era un estruendo rítmico y pesado que hacía temblar la tierra bajo los pies. Boom, boom, boom. Eran los tambores partos. Instrumentos enormes cubiertos de piel, colgados con campanas de bronce. Los partos no los usaban para música, sino para ataque psicológico. El sonido, mezclado con el tintineo del metal, creaba el efecto de una tormenta inminente, una tormenta infernal. A los legionarios que estaban en las primeras filas les empezaron a fallar los nervios. Apretaban los pilum tanto que se les ponían blancos los nudillos. Esperaban ver una multitud de bárbaros con pieles, una horda salvaje sobre la que podrían caer con formación ordenada y aplastar. Pero de la nube de polvo no surgieron salvajes. Primero los romanos vieron fantasmas. Los jinetes estaban cubiertos de pies a cabeza con capas extrañas que ocultaban su aspecto. Parecía que se les venían encima sacos con trapos. Craso, mirando esto, quizás por un segundo suspiró con alivio. Andrajosos, pensó. Pero entonces sonó una señal aguda de trompeta, y el desierto estalló. Los partos, como bajo una orden, se quitaron sus capas, y miles de soles golpearon los ojos de los romanos. Bajo las capas se ocultaba acero pulido y brillante. Eran los catafractos, la caballería pesada de Oriente. Los jinetes estaban blindados con armaduras de escamas de pies a cabeza. Sus caballos también tenían armadura. Eran los tanques vivos de la antigüedad, estatuas de hierro capaces de moverse a la velocidad del viento. Los cascos brillaban tanto que dolía mirarlos. Sus largas lanzas, los contos, apuntaban al pecho del cuadrado romano. Junto a ellos, como un enjambre de avispas mortales, daban vueltas miles de arqueros a caballo, ligeros, rápidos, inalcanzables. Los romanos se paralizaron. Nunca habían visto nada parecido. Toda su experiencia de guerra con galos, con griegos, con esclavos aquí no valía ni un centavo. Se preparaban para el combate cuerpo a cuerpo, para el choque escudo contra escudo, para el olor a sudor y sangre del enemigo. Pero el enemigo no pensaba acercarse. Surena, el genio de la táctica parta, preparó para Craso una sorpresa tecnológica que cambiaría para siempre la historia militar. La tortuga, romana, estaba inmóvil, lista para repeler el golpe de lanza. Pero la muerte no llegó con la punta de una lanza. Llegó del cielo, con un silbido que pronto se convertiría en el único sonido en este lugar maldito. El trueno en el desierto anunció el inicio de la masacre. El estruendo de los tambores cesó tan repentinamente como había comenzado, dejando tras de sí un silencio zumbante en el que solo se escuchaba la respiración pesada de 40.000 personas. Los legionarios romanos, agrupados en un cuadro gigante, agarraron con más fuerza los pilum. Esperaban el golpe. Se preparaban para que esa pared de acero de catafractos cayera ahora sobre ellos y comenzara la habitual carnicería donde todo lo decide la longitud de la espada y la fuerza del brazo. Los veteranos en las primeras filas clavaron los escudos en la arena creando un muro. Que vengan, pensaban. Los detendremos como detuvimos a los galos y a los germanos. Pero los partos no atacaron. En lugar de eso, la línea de acero de la caballería pesada de repente se rompió. Los catafractos, esos monstruos blindados, se apartaron a los lados abriendo paso. Y de esos pasos, como avispas de un nido destrozado, salieron disparados miles de jinetes ligeros. No corrían directo a la formación. Comenzaron a describir círculos amplios alrededor del cuadrado romano, levantando columnas de polvo. Los romanos estaban desconcertados. Parecía una extraña danza ritual. Pero luego el cielo se oscureció. No era una metáfora. El aire se llenó de un zumbido parecido al sonido de tela rasgándose. Miles de flechas se elevaron simultáneamente al cenit y, describiendo un arco mortal, cayeron sobre la formación romana. No fue un bombardeo desordenado. Fue una lluvia de acero y madera de la que era imposible esconderse. Deben entender el horror tecnológico de este minuto. Los romanos estaban acostumbrados a los arcos bárbaros, débiles, de poco alcance. El escudo del legionario, el scutum, hecho de capas pegadas de madera, fieltro y cuero, resistía fácilmente tales impactos. Pero el arco parto era una bestia completamente diferente. Era un arco compuesto, un mecanismo complejo de cuerno, madera y tendones pegados con cola de pescado.
poseía una fuerza de tensión monstruosa. Una flecha lanzada desde tal arma a corta distancia no solo volaba, taladraba el aire. La primera descarga mostró que la defensa romana no funcionaba allí. Las flechas atravesaban los escudos de lado a lado, cosían las manos de los legionarios a las empuñaduras de los escudos, perforaban las cotas de malla baratas de los reclutas como papel. La gente caía sin haber tenido tiempo siquiera de levantar la espada. La formación tembló. Se escucharon los primeros gritos de dolor, que muy rápido se fundieron en un solo aullido continuo. Los legionarios intentaron hacer una salida. La infantería pesada, sonando sus armaduras, se lanzó hacia adelante para forzar el combate cuerpo a cuerpo. Pero los partos simplemente giraron los caballos y galoparon hacia atrás, continuando disparando por encima del hombro. El famoso disparo parto. Acribillaban a los romanos que corrían por la espalda, con una facilidad burlona, sin dar ni una sola oportunidad de acercarse. Los romanos, jadeando por la carrera y la furia, se vieron obligados a volver a la formación, dejando en la arena los cuerpos de sus compañeros que parecían alfileteros. Craso observaba esta pesadilla desde el centro del cuadro. Veía cómo sus soldados, los mejores guerreros del mundo, se convertían en blancos vivos en una galería de tiro. Pero tenía una esperanza cínica y calculadora. Sabía que el carcaj de un jinete no es infinito. Hay 30, tal vez 40 flechas. Solo tienen que aguantar, decía a sus oficiales, tratando de gritar más fuerte que el silbido de la muerte. Pronto se les acabarán las flechas, y entonces los tomaremos con las manos desnudas. Esa era la lógica de un hombre acostumbrado a contar recursos. Pero Surena, el general Parto, también sabía contar. Y se preparó para esta batalla mejor que cualquier logista romano. Cuando Craso miró hacia la retaguardia parta, su corazón probablemente dio un vuelco. Vio algo más aterrador que cualquier ejército. Vio una caravana de camellos. Una larga e infinita cadena de animales cargados con bultos. Los jinetes, tras agotar su munición, no se iban del combate. Se acercaban a los camellos, cambiaban los carcajes y volvían al círculo de la muerte. Era una cadena de montaje, entrega ininterrumpida de munición directo en el campo de batalla. Un enfoque industrial del asesinato. Los romanos entendieron, esto no terminará. Los acribillarían hora tras hora, metódicamente, fríamente, hasta que el último legionario cayera de cara a la arena. El pánico, hasta ese momento contenido por la disciplina, comenzó a corroer la formación. Los soldados se apretaban unos contra otros, tratando de esconderse tras las espaldas de los camaradas, pero las flechas encontraban a todos. Caían del cielo en una trayectoria pronunciada, clavándose en cuellos, hombros, piernas. La muerte estaba en todas partes. ¡Hagan algo!, se leía en los ojos de los soldados dirigidos al emperador. Craso entendía, quedarse quieto significa morir. Pero atacar con todo el ejército de infantería contra caballería en el desierto es un suicidio. Se necesitaba velocidad. Se necesitaba caballería capaz de alcanzar a esos malditos arqueros y forzarlos a pelear mientras la infantería se reagrupaba. La mirada de Craso cayó sobre la única persona a quien podía confiar esta misión suicida, su hijo menor, Publio Licinio Craso, el chico de oro, héroe de la guerra de las Galias, favorito del mismo César. Trajo consigo 1000 jinetes galos electos, la élite curtida en batallas en el norte. Estos muchachos no temían ni al diablo ni a Dios. Estaban ansiosos por pelear, despreciando la muerte. El viejo Craso llamó a su hijo. En ese momento no era un padre, era un hombre en bancarrota que lanza la última moneda al cero tratando de recuperarse. «Toma tus galos, toma los arqueros y 5 cohortes de infantería», dijo, tratando de no mirar a Publio a los ojos. «Atácalos, ahuyéntalos, danos un respiro, si no nos matarán a todos aquí». Publio no dudó ni un segundo. Le daba vergüenza estar bajo las flechas como ganado. Ansiaba gloria. Quería demostrarle a su padre lo que valía. Saltó al caballo, desenvainó la espada y gritó a sus galos: «¡Síganme! Mostremos a estos bárbaros cómo mueren los hombres». 1300 jinetes y varios miles de infantes se separaron del cuadrado principal. Las puertas del infierno se entreabrieron invitándolos a entrar. Los partos, al ver el ataque, fingieron asustarse.
Giraron los caballos y se echaron a correr, atrayendo al ardiente joven romano a una trampa de la que no habría retorno. El polvo se levantó como una columna, ocultando al escuadrón de Publio de los ojos de su padre. Craso suspiró con alivio. El bombardeo cesó. Compró tiempo. Pero el precio de este trato fue la vida de su propio hijo. El león joven escapó de la jaula. Publio Craso, hijo del triunviro, galopaba a toda velocidad y el viento silbaba en sus oídos ahogando la voz de la razón. Detrás de él corrían 1300 jinetes, la flor de la juventud romana, y los galos salvajes y furiosos que trajo consigo del norte. Veían las espaldas de los partos huyendo. Veían cómo los temibles catafractos, que hace un minuto parecían invulnerables, se dispersaban en pánico y huían a la estepa. Era una sensación embriagadora, la sensación de la persecución. La adrenalina golpeó la cabeza como vino fuerte. Publio gritaba de emoción. Pensaba que había cambiado el curso de la batalla. Pensaba que precisamente él, y no su padre, sería el héroe del día. ¡Huyen! ¡Los rompimos! ¡Qué ingenuidad! No sabía que la huida de los partos no es cobardía. Es un arte elevado. Era una danza mortal que ensayaron durante siglos. Persiguieron al enemigo varios kilómetros. El campamento romano, el padre, la infantería, todo desapareció tras el horizonte. Se ahogó en nubes de polvo amarillo. Publio y su escuadrón se quedaron solos en medio de la llanura infinita. Y en ese momento, cuando los caballos de los romanos comenzaron a cansarse, cuando la respiración se volvió ronca y la formación se estiró, la trampa se cerró. Los partos de repente se detuvieron, dieron la vuelta, y en ese momento, detrás de las dunas, como salidos de la tierra, surgieron nuevos escuadrones. Catafractos frescos, llenos de fuerza. Miles de jinetes con armadura de escamas cerraron el anillo. Publio miró a su alrededor y entendió. Es el fin. No había ningún pánico en el enemigo. Simplemente lo atrajeron, como a un cachorro, lejos de la protección de las legiones para aplastarlo en silencio y soledad. Comenzó la carnicería. No fue una batalla de iguales. Fue el choque de dos épocas, dos tecnologías de guerra. Los jinetes galos de Publio eran valientes. Eran berserkers acostumbrados a luchar semidesnudos, despreciando la muerte. Pero, ¿qué puede hacer la valentía contra un tanque? Los galos se lanzaban sobre los partos con lanzas cortas, pero ellos los recibían con picas largas y pesadas, los contos. Un golpe de tal lanza, impulsada por el peso del caballo blindado, atravesaba tanto al jinete como a su caballo de lado a lado. La escena era surrealista. Los galos, entendiendo que su arma era impotente contra el aceroparto, comenzaron a cometer locuras. Agarraban las lanzas partas con las manos desnudas, sin prestar atención a las palmas cortadas, e intentaban bajar a los jinetes blindados al suelo. Saltaban de sus caballos, se zambullían bajo el vientre de los corceles partos, el único lugar desprotegido, y les abrían el vientre con dagas. Los caballos caían aplastando a sus jinetes, que con las pesadas armaduras no podían levantarse. Era una agonía. Los galos morían por cientos, pero morían de pie, llevándose a los enemigos consigo. El calor era insoportable. La gente se asfixiaba en el aire ardiente mezclado con polvo metálico. La sed torturaba a los heridos más que el dolor. Publio Craso luchaba en la primera fila. Era un digno hijo de Roma, hay que darle crédito. A pesar de la estupidez de la situación, se comportó como un héroe. Pero los partos entendieron rápido quién era el comandante allí. Concentraron el fuego en él. Una flecha le atravesó el brazo, clavando la mano al escudo. Otra se clavó en el costado. Ya no podía sostener las riendas. Su escuadrón de élite se derretía ante sus ojos. De 1300 personas quedaban no más de 500. Se retiraron a una pequeña colina de arena esperando tomar una posición defensiva, pero era una tumba. Los partos no asaltaron la colina, simplemente la rodearon y comenzaron un fusilamiento metódico. Los arqueros a caballo daban vueltas al pie de la colina enviando flecha tras flecha al montón de gente y caballos. Los romanos en la colina no podían responder. No tenían arcos, no tenían cobertura. Simplemente estaban parados y morían. Publio, desangrándose, miraba a sus amigos, a los jóvenes aristócratas con quienes bebía vino en Roma y soñaba con la gloria. Ahora yacían en el polvo convertidos en una masa sangrienta.
Entendió que la ayuda no llegaría. El padre no sabe dónde están, e incluso si lo supiera, no llegaría a tiempo. Hacia Publio se arrastraron 2 griegos, lugareños que conocían los senderos. «Huye, señor», susurraban. «Mientras la oscuridad no lo haya cubierto todo, podemos llevarte a la ciudad de Ixnae». Era una oportunidad de vivir. Pero Publio Craso, el chico de oro, realizó quizás el único acto verdaderamente grandioso de su vida. Miró a sus soldados moribundos, a aquellos a quienes trajo allí, y negó con la cabeza. «No existe vida por la cual abandonaría a quienes mueren por mi culpa», respondió. Despidió a los griegos. Sabía lo que le esperaba si caía prisionero vivo: vergüenza, cadenas, una jaula. Se convertiría en juguete para el rey Parto. Un patricio romano no puede permitirse tal destino. Publio llamó a su escudero. El brazo del hijo del triunviro estaba tan mutilado por la flecha que ni siquiera podía sostener la espada para matarse él mismo. «Hazlo», ordenó, poniendo el costado bajo el golpe. «Golpea fuerte, no dejes que me lleven». El escudero, con lágrimas en los ojos, cumplió la última orden del comandante. La espada entró en el cuerpo y Publio Craso cayó en la arena, libre de la vergüenza, pero no de la culpa. Los restos del escuadrón fueron aniquilados en cuestión de minutos. Los partos irrumpieron en la colina. Casi no tomaron prisioneros, no necesitaban esclavos, necesitaban un mensaje para el padre. Uno de los comandantes partos se acercó al cuerpo de Publio. No mostró respeto al enemigo caído. Sacó un cuchillo. La cabeza del joven Craso fue separada del cuerpo. El hermoso cabello que tanto gustaba a las matronas romanas ahora estaba pegajoso de sangre y arena. El parto clavó la cabeza en la punta de una lanza. El trofeo estaba listo. El terrible envío estaba preparado. Todo el ejército parto, animado por esta victoria fácil, dio la vuelta a los caballos. Regresaban hacia las fuerzas principales de los romanos, hacia donde el viejo Marco Craso aún esperaba el regreso de su hijo, con la esperanza de que apareciera en el horizonte con la victoria. Pero del horizonte se acercaba la oscuridad. Los tambores retumbaron de nuevo, pero ahora en su ritmo se escuchaba no solo amenaza, sino triunfo. Llevaban al padre lo más terrible que puede ver un padre, y este golpe sería más fuerte que cualquier flecha parta. El ataque psicológico de Surena entraba en su fase final y más cruel. El estruendo de los tambores regresó, pero ahora se escuchaba en él una nota nueva y burlona. Si antes era un ritmo de amenaza, ahora era un ritmo de triunfo. La infantería romana, asada por el sol y agotada por la espera, estiró los cuellos mirando hacia la cortina de polvo del horizonte. Esperaban el regreso de Publio. En el fondo de su alma, cada legionario, desde el veterano canoso hasta el recluta imberbe, rezaba a los dioses para que la caballería gala lograra un milagro, para ver cómo sus camaradas ahuyentaban a los partos. La esperanza es el sentimiento más cruel en la guerra, porque hace que el golpe inevitable sea mucho más doloroso. Y el golpe llegó. Del espejismo surgieron los jinetes partos. No huían, caracoleaban, se reían. Y al frente de esta procesión iba un catafracto sosteniendo en la mano una lanza larga. En la punta de esa lanza no había un estandarte, ni un casco, ni el águila dorada de la legión. Allí, balanceándose al ritmo de los pasos del caballo, se alzaba una cabeza. Los romanos se paralizaron. Por las filas corrió un escalofrío que era más aterrador que el calor de 40 grados. Incluso desde lejos, a través de la sangre y la suciedad, reconocieron esos rasgos. Era Publio, su esperanza, su león joven. Los partos se acercaron a la mismísima formación de los romanos, tan cerca que se podían distinguir los ojos vacíos del comandante muerto, y con un aullido salvaje arrojaron la cabeza a los pies de las filas delanteras. Fue un momento de quiebre psicológico absoluto. Surena, el caudillo parto, no era solo un estratega, era un sádico psicólogo. Sabía lo que hacía. No solo mató al hijo del general enemigo, convirtió su muerte en una ejecución pública de la moral de todo el ejército romano. Los partos comenzaron a gritar, interrumpiéndose unos a otros, preguntando en un idioma roto: ¿quién es el padre de este joven? No puede ser que un valiente así tenga por padre a ese cobarde y miserable de Craso. Cada palabra era como una bofetada, cada risita era como un latigazo.
Todas las miradas se dirigieron al centro del cuadro, hacia donde estaba Marco Licinio Craso. El hombre que poseía la mitad de Roma ahora estaba parado mirando el trofeo sucio y ensangrentado que esa misma mañana era su hijo favorito. En este momento la historia nos da una de las escenas más contradictorias. Craso no rompió en llanto, no cayó de rodillas rasgándose la túnica. De repente despertó en él esa vieja y dura raza romana que alguna vez hizo grande a la República. Dio un paso adelante, superando el horror, y se dirigió a los soldados. Su voz quizás temblaba, pero las palabras eran firmes como el granito. «¡Romanos!», gritó, y su voz se extendió sobre la formación silenciosa. «Esta pérdida es mi dolor privado. Solo me concierne a mí. Su gloria y la grandeza de Roma permanecen intactas mientras ustedes estén vivos. Si me compadecen por la pérdida del mejor de los hijos, demuéstrenlo con su furia hacia los enemigos. Quítenles esa alegría, vénguense por su crueldad. No pierdan el ánimo por lo que ha pasado, porque quien aspira a lo grande no puede evitar el sufrimiento». Hermosas palabras. Palabras dignas de mármol, pero llegaron tarde. Se estrellaron contra un muro de indiferencia y horror. Los soldados escuchaban a su general, pero no lo oían. Frente a ellos no estaba un líder, sino un anciano que los llevó al infierno y acababa de sacrificar a su propio hijo por un par de horas de vida. A sus ojos ya no era el imperator, estaba maldito. Atello en las puertas de Roma tenía razón. Los dioses le dieron la espalda y ahora cobran el precio con sangre. El espíritu del ejército, esa vara invisible que mantiene a la legión en formación, crujió y se rompió por la mitad. Y entonces el infierno se abrió de nuevo. Los partos, habiendo disfrutado el efecto, volvieron al trabajo. Rodearon el cuadrado romano con un anillo apretado. Los catafractos se alinearon como un muro, listos para cortar cualquier intento de ruptura, y los arqueros ligeros reanudaron el carrusel de la muerte. Comenzó el fusilamiento monótono y metódico. Los romanos estaban parados, amontonados como un rebaño de ovejas en un corral. No tenían ni maniobra ni espacio. Se convirtieron en un blanco vivo del tamaño de varios kilómetros cuadrados. Las flechas caían tan tupidas que parecía que llovía negro. Los legionarios levantaban los escudos formando la tortuga, pero los arcos partos se burlaban de esta defensa. Las pesadas flechas perforantes atravesaban el escudo, atravesaban el brazo que lo sostenía y se clavaban en el cuerpo del vecino. La gente terminaba cosida unos a otros por su propio equipo. Los que caían no podían levantarse. Sus propios compañeros los pisoteaban de inmediato, tratando de compactar la formación. Los heridos se retorcían en la arena muriendo de shock por dolor y sed, pero nadie podía ayudarlos. Cualquier movimiento destruía la formación y abría una brecha para nuevas flechas. Deben imaginar este sonido. No el heroico choque de espadas, no. El sonido sordo y húmedo del golpe del hierro contra la carne. Plop, plop, plop. Miles de veces por minuto. Y gritos, primero fuertes, furiosos, luego lastimeros, suplicantes y finalmente gemidos silenciosos de los condenados. Los soldados se orinaban encima del miedo y la desesperanza. El olor a sudor, orina, sangre y contenido de los intestinos colgaba sobre el ejército como una nube pesada y asfixiante. Las moscas, sintiendo el festín, volaban en nubes sobre vivos y muertos. Craso corría por la formación tratando de animar a la gente, pero solo veía ojos vacíos. Algunos soldados entraban en estupor, bajaban los escudos y simplemente se quedaban parados mirando al cielo, esperando su flecha como una liberación. Otros, enloquecidos por la tensión, salían corriendo de la formación con una sola espada hacia la caballería para convertirse de inmediato en un alfiletero. Era una agonía. La lenta trituración de la mayor máquina militar de la antigüedad convertida en carne molida. Los romanos esperaban solo una cosa, la noche. Miraban al sol que parecía estar clavado al cielo con clavos. El tiempo se estiró. Cada minuto costaba decenas de vidas. Ojalá llegue pronto el atardecer, susurraban los labios secos. Los partos no pelean de noche, necesitan alimentar a los caballos, necesitan limpiar los arcos. El atardecer se convirtió en su único dios, su única oración. Y al final, el astro comenzó a descender tras el horizonte.
tiñendo el desierto del color de la sangre coagulada. Las sombras se alargaron, los tambores partos callaron. Los arqueros, vaciando los últimos carcajes, giraron los caballos. Surena, satisfecho con el trabajo, dio la orden de retirarse. Sabía, los romanos no irán a ninguna parte. Están atrapados. ¿Para qué arriesgar gente en un combate nocturno si el desierto y la sed harán el trabajo por él? Los partos se fueron dejando a sus espaldas un campo sembrado de cuerpos. El silencio que cubrió la llanura era más aterrador que el ruido de la batalla. Era el silencio de la morgue. Los romanos estaban parados entre montañas de cadáveres temiendo moverse. Estaban vivos, pero ya no eran un ejército. Eran una multitud de personas quebradas y humilladas que entendieron una cosa simple. Roma no tiene poder aquí. Aquí, en las arenas, sus águilas, sus leyes, su ciudadanía no valen ni un sorbo de agua. Craso, encorvado, estaba sentado en la arena cubierto con su capa hasta la cabeza. No quería ver a nadie. No daba órdenes. Estaba aplastado por el peso de la culpa y el dolor. Los generales Casio y Octavio se acercaron a él tratando de conseguir al menos alguna decisión. Hay que irse, decían, mientras esté oscuro. Hay que ir a la ciudad de Carras. Es nuestra única oportunidad. Pero Craso callaba. El gran oligarca se convirtió en una estatua de dolor. Entonces los legados tomaron el mando. Dieron la orden: «¡Levántense! ¡Nos vamos!». Pero esta orden engendró un dilema nuevo y aún más terrible. Tenían miles de heridos, miles de personas clavadas por flechas a la tierra, gimiendo, suplicando agua. Llevarlos consigo era imposible. No había carretas, no había fuerzas para cargarlos. Dejarlos significaba condenarlos a una muerte dolorosa bajo los cuchillos de los partos que volverían al amanecer. Y los oficiales romanos, apretando los dientes, tomaron una decisión que mancharía para siempre el honor de las legiones. Una decisión ante la cual la noche misma se estremecería de horror. La noche cayó sobre el desierto no como una liberación, sino como una mortaja negra. La temperatura bajó, pero el aire seguía denso por el olor a sangre y miedo. El ejército romano, o lo que quedaba de él, se congeló en la oscuridad. Era el momento de la verdad, cuando se prueba no la armadura, sino el alma. Y en esta noche el alma del ejército romano fue pesada y hallada demasiado ligera. Los generales Casio y Octavio, que de hecho apartaron del mando a un Craso en estado de postración, tomaron una decisión que quedará para siempre como una mancha negra en la historia de las legiones. Retirarse. Inmediatamente. Bajo el manto de la oscuridad, mientras los partos duermen. Pero este plan tenía un precio terrible, un precio que se pagaría no con oro, sino con carne humana. La orden se pasó en susurros, de centurión a centurión. Nos vamos en silencio, no llevar a los heridos. Piensen en estas palabras, no llevar a los heridos. No eran extraños, eran aquellos con quienes estos soldados compartieron pan y agua, con quienes durmieron junto a la misma hoguera, a cuyos hijos conocían por nombre. 4.000 hombres yacían en la arena con las piernas rotas, con los pulmones perforados, clavados a la tierra por flechas. Estaban vivos, estaban conscientes. Y veían cómo sus compañeros, sus hermanos, comenzaban a recoger sus cosas tratando de no hacer ruido con las armas. Al principio en el campamento reinó un silencio espeluznante y antinatural. Los heridos no podían creer lo que pasaba. Pensaban que era un reagrupamiento, una maniobra. Pero cuando las primeras cohortes se movieron alejándose y disolviéndose en la oscuridad, la verdad cayó sobre ellos con la fuerza de un martillo de herrero. Los abandonaban. Los dejaban allí, en la oscuridad, a merced del enemigo que vendría al amanecer. Y entonces el campamento explotó. No fue un grito de dolor, fue un aullido de desesperación ante el cual parecía que las estrellas debían caer del cielo. Los heridos se arrastraban tras los compañeros que se iban, se aferraban con las manos a sus sandalias, a los bordes de sus capas. Gritaban nombres. «Marco, Lucio, no me dejes, lo juramos». Los soldados sanos los apartaban. Arrancaban las piernas de las manos que se debilitaban. Desviaban la mirada. Lloraban, pero caminaban. El miedo a las flechas partas resultó ser más fuerte que la hermandad, más fuerte que el honor, más fuerte que la humanidad. Fue la noche de la gran traición. 4.000 personas fueron condenadas a muerte por sus propios compañeros de servicio. Este grito, este coro monstruoso de 4.000 voces,
despertó a los partos. Los exploradores de Surena, que dormitaban junto a las hogueras, saltaron agarrando las armas. Escuchaban este sonido y entendían. La bestia romana está herida e intenta arrastrarse royendo su propia pata. Los partos no esperaron a la mañana. Montaron sus caballos. Lo que sucedió después en el campamento romano es mejor dejarlo fuera del cuadro de la imaginación. Solo diremos que los gritos de súplica cambiaron a gritos de horror, y luego llegó el silencio. Un silencio que era más aterrador que cualquier ruido. 4000 vidas se apagaron como velas al viento. Los partos masacraron a todos los que no podían caminar. No fue una batalla, fue una limpieza. Y los sonidos de esta masacre que llegaban a los oídos de la columna en retirada arreaban a los romanos hacia adelante mejor que cualquier látigo. La columna misma recordaba no a una formación militar, sino a la huida pánica de un rebaño. La disciplina se derrumbó definitivamente. En la oscuridad, sin antorchas para no delatarse, la gente perdía la orientación. Chocaban unos con otros, caían en hoyos, tiraban las armas. Cualquier sonido en la noche, el crujido de una rama, el grito de un ave nocturna, provocaba una ola de pánico. A los soldados les parecía que los partos ya estaban allí, cerca, respirándoles en la nuca. Las filas delanteras confundían a las traseras con enemigos y comenzaban a atacar a los suyos. En este caos, 300 jinetes bajo el mando de Ignacio simplemente huyeron, abandonando al ejército principal para salvar su pellejo. Fueron los primeros en llegar a la ciudad de Carras. Gritaron a la guardia que hubo una gran batalla y galoparon más allá, hacia el puente sobre el Éufrates, sin siquiera mirar atrás. ¿Y qué hay de Craso? El gran triunviro, dueño de Roma. Iba en este flujo como un fantasma. Envuelto en una capa oscura, callaba. Su cerebro, acostumbrado a cifras y tratos, no podía procesar la magnitud de la catástrofe. Perdió a su hijo, perdió su ejército, perdió su reputación, todo su oro, todas sus villas, todos sus esclavos. Todo eso ahora no tenía ninguna importancia. Aquí, en este desierto maldito, era simplemente un hombre viejo y patético al que arrastraba una multitud de fugitivos asustados. Era equipaje. Al amanecer, los restos del ejército, harapientos, sucios, con ojos de locura, llegaron a los muros de la ciudad de Carras. La guarnición abrió las puertas. Los romanos entraron cayendo sobre las piedras del pavimento. Pensaban que estaban salvados. Muros, piedra, protección. Pero era una ilusión. Carras era una ciudad pequeña. Aquí no había reservas de comida y agua para tal multitud. No había posibilidad de mantener un asedio largo. No era una fortaleza, era una ratonera. Los partos se acercaron a la ciudad por la mañana. No asaltaron los muros. ¿Para qué? Sabían que los romanos no tenían a dónde ir. Surena, ese demonio oriental de la guerra, simplemente rodeó la ciudad y comenzó a esperar. Jugaba con Craso como un gato con un ratón medio muerto. Sabía que el miedo y el hambre harían todo el trabajo por él. Dentro de los muros reinaba el desaliento. Los soldados miraban a su general con odio. Susurraban que Craso estaba maldito, que traía la muerte a todos los que estaban cerca de él. La autoridad del comandante estaba destruida. Ahora la multitud dictaba las condiciones. Y la multitud exigía una cosa: huir más lejos, a las montañas, lejos de esta trampa. Craso entendía que no se podía quedar en la ciudad. Los partos simplemente los matarían de hambre. Había que irse la noche siguiente. ¿Pero a dónde? El terreno era desconocido. Los mapas mentían. La única esperanza era un guía. Un hombre que conociera los senderos secretos. Y, oh ironía del destino, los dioses de la comedia se rieron de nuevo de Craso. Le trajeron un nuevo guía, un griego local llamado Andrómaco. Craso, que no aprendió nada tras la traición de Ariobarzanes, confió de nuevo en el primero que encontró. Miró los ojos honestos de Andrómaco y vio en ellos la salvación. Y debió haber visto su reflejo en los ojos de Caronte, el barquero de los muertos. Andrómaco era tan agente de los partos como el anterior Salvador. Su tarea no era llevar a los romanos a las montañas, sino guiarlos en círculos hasta que el ejército parto ocupara posiciones convenientes para el golpe final. Craso dio la orden de prepararse para la salida. De nuevo la noche. De nuevo una huida secreta y vergonzosa.
pero esta vez los soldados ni siquiera tenían fuerzas para gritar. Caminaban en silencio, como sombras, siguiendo sumisamente al hombre que los llevaba al cadalso. La historia preparaba el escenario para el último acto de esta tragedia, donde la traición se convertiría no en la excepción, sino en la única ley. Donde el gran general se convertiría definitivamente en un juguete patético en manos del destino y de sus propios soldados. La oscuridad a la que Andrómaco llevó a los restos del ejército romano no era simplemente ausencia de luz, era una telaraña. Este griego, a quien Craso contrató desesperado como guía, resultó ser un virtuoso de la traición digno de un capítulo aparte en los manuales de espionaje. No solo llevaba a los romanos por el camino equivocado, Los llevaba en círculos, metiéndolos en pantanos y barrancos, obligando a gente agotada a gastar las últimas migajas de fuerza en superar obstáculos que se podían haber evitado fácilmente. Andrómaco corría adelante y atrás, supuestamente revisando el camino, pero en realidad enviaba mensajes a los partos. Cada milla de esta marcha nocturna estaba cuidadosamente dirigida por el enemigo. Los romanos no iban hacia la salvación, iban a un corral que ya estaban cerrando con cerrojo. Cuando despuntó el amanecer, la niebla de la traición se disipó junto con la bruma nocturna. Craso vio dónde estaban. Las montañas, las salvadoras montañas armenias donde la caballería enemiga habría sido inútil, estaban muy cerca. Estaban al alcance de la mano, a solo unos kilómetros. Pero entre los romanos y esas montañas ya había un muro de acero parto. El enemigo resultó ser más rápido de nuevo. Andrómaco desapareció habiendo cumplido su trabajo, y las legiones quedaron atrapadas en una colina baja cerca de un lugar llamado Sinnaca. Era la última isla de tierra firme antes de la inundación. En este momento ocurre algo extraño. Los partos no atacan. No se escucha el silbido de las flechas, no retumban los tambores. En lugar de eso, al pie de la colina se acerca el mismísimo Surena acompañado de su brillante séquito. No parece un demonio de guerra, sino un diplomático. Su arco está bajo, el carcaj cerrado. Sonríe. Grita a los romanos que el rey Orodes, su señor, ha mostrado misericordia. Que Partia no quiere la destrucción total de Roma, que la lección fue aprendida y ahora ha llegado el momento de la paz. «Que su imperator baje hacia mí», grita. «Discutiremos las condiciones de su partida. Les daremos la vida y paso libre si deponen las armas y firman un tratado». Era mentira. Una mentira burda, transparente y descarada. Surena no quería la paz, necesitaba a Craso. Vivo. Necesitaba el trofeo principal para arrojarlo a los pies del rey. Quería ver cómo el hombre más rico del mundo se arrastraba en el polvo suplicando por su vida. Era el juego del gato que quiere jugar con el ratón antes de arrancarle la cabeza. Craso lo entendía. A pesar del shock, a pesar del dolor por su hijo, su vieja y cínicamente política aún funcionaba. Conocía el precio de las promesas de los déspotas orientales. Entendía que bajar de la colina significaba firmar su propia sentencia de muerte, o peor aún, una sentencia de vergüenza perpetua en cadenas. Se negó. Dijo a sus oficiales: «Nos mantendremos aquí. Por la noche intentaremos abrirnos paso a las montañas. No los escuchen». Y aquí sucedió lo más terrible que las flechas partas, más terrible que la sed. El ejército se rebeló. Esos mismos soldados que alguna vez le juraron lealtad, que lo siguieron por el oro, ahora se convirtieron en una multitud enfurecida. Estaban cansados de tener miedo. Estaban cansados de morir. Escucharon la palabra paz y se aferraron a ella como un náufrago a una tabla. No les importaba que fuera una trampa. Querían creer en la mentira porque la verdad era demasiado insoportable. Primero se escuchó un murmullo, luego gritos. Los legionarios comenzaron a golpear los escudos con las espadas. Este sonido, que usualmente presagia un ataque al enemigo, ahora estaba dirigido a su propio comandante. Rodearon a Craso. En sus ojos no había respeto, solo odio animal y miedo. «¡Eres un cobarde!», gritaban. «Nos enviabas a la muerte cuando queríamos vivir. Y ahora, cuando el enemigo nos ofrece la vida, ¿quieres destruirnos para salvar tu orgullo?». Octavio y Petronio, legados fieles, intentaban calmar a la gente, pero sus voces se ahogaban en el rugido de la multitud.
Los soldados se acercaban cada vez más. Alguien ya había sacado la espada. Sonó una amenaza directa. Si no vas con ellos, nosotros mismos te ataremos y te entregaremos a los partos. O te mataremos aquí mismo. Imaginen este nivel de humillación. El hombre que compró Roma, que se consideraba igual a Alejandro, ahora estaba parado rodeado de su propia gente, lista para despedazarlo. Era el colapso total de la autoridad. El poder se sostiene en la fe de los subordinados. Cuando la fe desaparece, el imperator se convierte simplemente en un viejo con ropa cara. Craso miró los rostros distorsionados por la ira de sus legionarios. Entendió que no había opción. La muerte lo esperaba en la cima de la colina a manos de los suyos, y la muerte probablemente lo esperaba abajo, a manos del enemigo. Eligió bajar. Era su último camino. El camino al calvario de su propia vanidad. Antes de comenzar el descenso, se volvió hacia sus oficiales, hacia esos pocos que conservaron la cordura y el honor. Sus últimas palabras, registradas por los historiadores, suenan como un intento de justificarse ante la eternidad. No pedía piedad, pedía preservar la verdad. Octavio, Petronio, y ustedes, todos los demás comandantes romanos, dijo en voz baja para que no escuchara la plebe. Ustedes ven que me obligan. Son testigos de la violencia que cometen contra mí. Pero les pido, si se salvan, cuenten al mundo la verdad. Digan a todos que Craso murió engañado por los enemigos y no entregado por sus propios conciudadanos. Incluso al borde de la muerte pensaba en la reputación. Quería que la historia lo recordara como víctima de la astucia parta y no como víctima de un motín romano. No quería que Roma supiera cuán bajo cayeron sus legiones. Intentaba salvar el honor de la bandera que ya había sido pisoteada en el barro. Craso comenzó a bajar. Iba a pie, sin caballo, acompañado de 2 lictores y un puñado de oficiales que se negaron a abandonarlo. Con cada paso se acercaba al grupo de jinetes partos que esperaban abajo con sonrisas falsas. Surena observaba este descenso con placer indisimulado. Veía cómo el gran romano venía a rendirle pleitesía. Todo el valle se paralizó. Miles de ojos, desde la colina y desde la llanura, seguían a esta figura solitaria. Era el momento de silencio absoluto antes de la tormenta. Parecía que la naturaleza misma contenía la respiración. Craso caminaba al encuentro de su destino, y cada paso suyo levantaba una pequeña nube de polvo. De ese mismo polvo en el que muy pronto terminaría su ambiciosa campaña. Abajo ya lo esperaban, y no con paz, sino con la última y más cruel burla que el Oriente podía inventar para el Occidente. El teatro del absurdo abría el telón para su acto final, donde la diplomacia cedería lugar a una masacre brutal y sangrienta, y el oro, que tanto ansiaba este hombre, jugaría su último y siniestro papel. La escena estaba lista, los actores ocuparon sus lugares, y el final prometía ser tan brutal como toda esta maldita campaña. El descenso de la colina de Sinaca se convirtió para Marco Craso en el camino hacia la nada. No era una marcha solemne, sino una procesión fúnebre donde el difunto aún estaba vivo, pero ya condenado. Abajo los esperaban. Surena estaba sentado en la silla, rodeado de sus oficiales. En sus rostros jugaban sonrisas, esas mismas sonrisas educadas y depredadoras con las que el carnicero recibe al novillo cebado. Cuando el general romano se acercó, el parto fingió una sorpresa digna del mejor actor de la antigüedad. «¿Qué veo?», exclamó dirigiéndose a su gente. ¿El imperator romano viene a pie mientras nosotros estamos a caballo? No puede ser. Era una burla fina y oriental. Surena ordenó traer un caballo, un corcel magnífico con arneses de oro. «Es un regalo del rey», dijo. «Súbete y iremos a firmar la paz». Craso dudaba. Sentía la trampa, sentía el olor a muerte que emanaba de esta gente. Pero los mozos de cuadrapartos no esperaron. Agarraron al anciano bruscamente, lo subieron a la silla y comenzaron a azotar al caballo. El animal se lanzó hacia adelante. No era una escolta de honor, era un secuestro. Los mozos arreaban el caballo intentando arrastrar a Craso a la profundidad de la formación parta, separándolo de su séquito. Los oficiales romanos, Octavio y Petronio, entendieron todo al instante. Se lanzaron hacia el caballo, lo agarraron por las riendas tratando de detenerlo. Comenzó el empuje. Primero insultos,
luego empujones y finalmente el sonido del acero. Estalló una pelea. No un duelo épico del que escriben los poetas, sino una refriega sucia y confusa en el polvo. Octavio sacó la espada y mató a un mozo. Los partos respondieron con un golpe por la espalda. Petronio cayó. Craso, aturdido, desorientado, intentaba mantenerse en la silla, pero una mano lo tiró hacia abajo. En este tumulto, entre el ruido de cascos y maldiciones, terminó la vida del hombre más rico de Roma. No lo desafiaron a duelo. No le dejaron decir la última palabra. Simplemente lo acuchillaron como a un vagabundo en un callejón. Un parto llamado Pomaxatres dio el golpe decisivo. El anciano se desplomó en el polvo gris y su sangre, mezclándose con la arena de Mesopotamia, se volvió tan marrón y barata como la sangre de cualquiera de sus 40.000 soldados a los que trajo allí al matadero. Pero la muerte fue solo el comienzo de su humillación. Decapitaron el cuerpo allí mismo, en el barro. La cabeza y la mano derecha, esa misma mano que firmaba pagarés a senadores y daba órdenes a legiones, fueron cortadas para enviarlas al rey Orodes. El resto del cuerpo lo dejaron pudriéndose al sol, para alegría de los buitres. Sin pira funeraria, sin monedas en los ojos para el barquero Caronte. El alma de Craso estaba condenada a vagar eternamente sin descanso, al igual que las almas de sus legionarios. Y ahora trasladémonos a cientos de kilómetros de este campo sangriento. A Armenia, a la ciudad de Artashat. Aquí reina una atmósfera muy diferente. Aquí no hay polvo, no hay sed, no hay gritos de moribundos. Aquí hay frescura, vino, música y risas. El rey parto Orodes celebra el compromiso de su hijo con la hermana del rey armenio. ¿Guerra? ¿Qué guerra? Para esta gente la guerra está en algún lugar lejos. El salón de banquetes brilla con luces. Los invitados, vestidos de seda, se recuestan en cojines discutiendo filosofía y arte. Los aristócratas partos, a quienes los romanos consideraban bárbaros, en realidad conocían perfectamente la cultura griega. Y esa noche veían teatro. Presentaban Las Bacantes de Eurípides, una tragedia sobre cómo mujeres enloquecidas despedazan al rey Penteo. En el escenario brillaba el actor Jasón de Trales. Interpretaba el papel de Ágave, la madre de Penteo, quien en su locura mata a su propio hijo pensando que es un león y lleva su cabeza como trofeo. Clímax de la obra. Jasón, con vestido de mujer, con el cabello suelto, baila en éxtasis. Necesita utilería. La cabeza de Penteo. Usualmente usaban una máscara o un muñeco, pero en este momento las puertas del salón se abrieron de par en par. Entró el mensajero Silaces. Acababa de llegar del campo de batalla. Cruzó todo el salón dejando huellas sucias en las alfombras costosas y arrojó a los pies del rey Orodes un bulto terrible. La cabeza de Marco Craso. El salón ahogó un grito. Y el actor Jasón, evaluando la situación al instante, agarró esa cabeza real que aún goteaba sangre. La levantó alto sobre sí y con una sonrisa demente declamó los versos de Eurípides. «Traemos de los montes a casa un ciervo recién matado. ¡Oh, feliz cacería!». Fue el triunfo absoluto de Oriente y el colapso absoluto de Occidente. El salón estalló en aplausos. Una risa salvaje e histérica sacudía las paredes del palacio. La cabeza del hombre que quería comprar el mundo entero se convirtió simplemente en utilería teatral, un trozo de carne en manos de un comediante. El gran Craso, que soñaba con el triunfo en Roma, tuvo su minuto de gloria en un teatro armenio, pero en el papel de víctima. Los partos se carcajeaban, y en esa risa sonaba la sentencia a toda la arrogancia romana. ¿Nos consideraban salvajes?, decía esa risa. Pero miren, convertimos su tragedia en nuestra farsa. Las leyendas dicen que más tarde, para poner el punto final a esta historia de codicia, los partos fundieron oro y lo vertieron en la garganta muerta de Craso con las palabras: «Bebe el oro del que no pudiste saciarte en vida». Si esto fue real, o es un mito hermoso inventado por los historiadores, ya no importa. Lo importante es que esta imagen se convirtió en una marca eterna. La metáfora se hizo realidad. El oro lo mató. El oro lo enterró. El oro se convirtió en su epitafio. Las consecuencias de esta catástrofe fueron monstruosas. De los 40.000 romanos que cruzaron el Éufrates, regresaron menos de 10.000. 20.000 murieron. 10.000 cayeron prisioneros y fueron llevados a las lejanas fronteras orientales, a Margiana,
para servir como escudo humano para sus vencedores. El águila de la Legión, santuario de Roma, se convirtió en trofeo en un templo parto. Pero el golpe más terrible no fue para el ejército, sino para la República misma. El triunvirato era una silla de 3 patas. Craso era ese tercer soporte que mantenía el equilibrio entre 2 depredadores, Pompeyo y César. Ahora el soporte se derrumbó. Entre los 2 gigantes se formó un vacío que solo podía llenar uno de ellos. La muerte de Craso quitó el seguro de la política romana. Pompeyo y César quedaron 1 a 1, y a sus ambiciones les quedó chica una sola imperio. Carras se convirtió en el catalizador. La sangre de Craso lubricó el mecanismo de la guerra civil. 4 años después, César cruzaría el Rubicón. Pompeyo sería asesinado en Egipto y su cabeza también se convertiría en trofeo. La República se ahogaría en sangre para renacer como imperio, donde ya no habría lugar para oligarcas aficionados que se creyeran generales. La historia de Marco Craso no es solo una crónica militar, es un espejo. Mírenlo. No ven allí a un romano en toga. Ven la historia eterna de cómo el éxito ciega, de cómo un hombre que lo tiene todo, lo arriesga todo por una ilusión de grandeza. Craso pensaba que era un jugador en la mesa, pero resultó ser una ficha. Pensaba que el dinero era una armadura, pero las flechas en Carras demostraron que el oro es un metal blando. No detiene el acero. Pregúntense, ¿cuánto cuesta su ambición? ¿Están dispuestos a pagar el precio que pagó Craso? ¿Están dispuestos a convertirse en la burla de los enemigos y en la causa de la muerte de miles de personas que confiaron en ustedes? Las arenas de Carras se enfriaron hace mucho. Los huesos de los legionarios se convirtieron en polvo. La cabeza de Craso se pudrió hace mucho. Pero la lección permanece. Suena en el aullido del viento sobre el desierto, en el susurro de los billetes, en los reportes de noticias bursátiles. La codicia no tiene límite, pero la vida tiene un límite muy claro. Y cuando cruzan la línea que separa el riesgo razonable de la locura, recuerden, en algún lugar en la oscuridad ya retumban los tambores partos, y para ustedes ya se calienta el caldero con oro líquido.